Bueno, como les decía, hoy ha tenido que ser nuevamente cortada la autovía del Cantábrico, la A8, como consecuencia de la presencia de un banco de niebla. Fue un corte que no duró demasiado, pero se suman los múltiples que con carácter periódico y constante se tienen que asumir como consecuencia de la presencia de esos bancos. Una presencia que tratan de solucionar las administraciones a través de un concurso de ideas. Vamos a recordar algunas de las propuestas que están encima de la mesa y enseguida hablamos con un representante de una de las empresas que pretende solucionar el problema. Circular entre rayos láser, ultrasonidos o microondas. No es el argumento de una película de ciencia ficción, es parte del abanico de posibilidades que maneja Fomento para acabar con uno de sus grandes quebraderos de cabeza, la niebla en la autovía del Cantábrico. En la fase de estudio informativo, en la fase del proyecto, existen anejos o documentos donde se estudia la climatología. En este caso vemos que no se tuvo en cuenta y ahora nos influye a la hora de explotar la carretera. Pero ahora, ya con el problema encima de la mesa, Fomento estudia soluciones y la lluvia de proyectos empieza a llegar al Ministerio. A la idea de un falso túnel que aproveche las emisiones de los vehículos para aumentar las temperaturas en la zona, se suman ahora ventiladores, sistemas de aspiración o la posible aplicación de tecnologías que logren que las partículas de agua se conviertan en precipitación. Pero, ¿es posible acabar con estos bancos de niebla? É complicado realmente, hai que ter en conta que non é unha néboa que se forme nun determinado lugar, sino que é unha nube que vai chegando progresivamente dende o Golfo de Vizcaya. Así que calquera método que pretenda eliminar esa néboa ou mellorar a visibilidade, pois ten que ter isto en conta. Entre las propuestas más tradicionales, la de tratar de plantar diversas especies de árboles que absorban buena parte de la humedad. Otra opción, la utilización de sistemas de captación de agua, un sistema utilizado en Sudamérica y que en Canarias ya han sabido sacarle provecho. Incluso se comercializa agua embotellada procedente de la niebla. Esta técnica se viene utilizando en sitios como Chile desde mediados del siglo pasado, y lo que hicimos fue patentar un captador que recogiera más agua, ocupando 1,6 metros cuadrados. Hemos llegado a recoger más de 1.300 litros en un día. En cualquier caso, y con los vecinos de la zona ya con pocas esperanzas, todo apunta a que el remedio va a ser finalmente más caro que la enfermedad. Bueno, pues como ven, hay muchas posibles alternativas y hoy queríamos detenernos en lo que ha presentado o lo que está estudiando una de las empresas que participa en ese concurso convocado por Fomento. Miguel Ángel García Abad, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, responsable de desarrollo de negocio de Trilogic, que como decíamos es una de estas empresas. ¿Qué es lo que pensáis que se puede hacer vosotros para resolver este problema en la A8, en esta autovía del Cantábrico? Pues nosotros lo que proponemos es, bueno, lo que Fomento clasifica como una ayuda a la conducción. Es un sistema que mejora las condiciones de conducción sin cambiar las condiciones de visibilidad, es decir, manteniendo la visibilidad reducida debido a la niebla. ¿Quiere usted decir que disipar la niebla es casi como luchar contra los elementos, que es mucho mejor convivir con ella? Bueno, nosotros en primer lugar no tenemos ningún método para eliminar la niebla, con lo cual hacemos lo que sabemos, sí, que es guiarnos por dentro de ella, ¿no? Que sea más o menos posible o viable el disipar la niebla en el tramo, nosotros desde nuestro punto de vista de no expertos lo consideramos un poco difícil, sobre todo, bueno, pues viendo la historia de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? En los aeropuertos también existe un problema grave con la niebla y no se sopla ni se disipa, al final lo que se hace es instalar sistemas de guiado en los aviones y en los aeropuertos que permiten, digamos, aterrizar y despegar a ciegas, ¿no? Miguel Ángel, cuéntanos un poco para que nos hagamos una idea. ¿Qué podríamos encontrarnos en caso de que finalmente seáis vosotros los encargados de solucionar este problema? ¿Qué nos podríamos encontrar en la 8? Pues lo que nos encontraríamos sería parecido a lo que ya nos encontramos. Es decir, ahora mismo hay unas balizas luminosas de color ámbar que marcan los dos lados de la calzada, ¿no? Y que guían por la carretera para que no te salgas. En nuestro caso, además, lo que incorporamos es a las luces les incorporamos significado. Es decir, el sistema lo que hace es, por una parte, la más importante es detectar qué es lo que pasa en la carretera, es decir, dónde están los vehículos y a qué velocidades se mueven. Y a partir de esa información lo que hacemos es señalizar mediante un código que, bueno, tenemos avanzado, pero todavía tenemos que acordar con Fomento, de forma que el conductor vea en todo momento qué es lo que le espera detrás de la niebla y no ve.
¿no? Supongo que esto que pasa en Galicia pasa en muchos otros sitios en España. Sí, pasa en muchos sitios en España, entre otros pasa al lado de nuestra sede en Asturias. Y esa es la razón por la que nosotros empezamos a darle vueltas. De hecho, eso, uno de los dueños de la empresa llegó un día con la idea a casa, digamos. Llegó y nos dijo, ¿no se podía hacer algo para poder conducir bajo la niebla con un poco más de seguridad? De seguridad. Pasa en Asturias, pasa en Galicia y pasa también en países del Golfo Pérsico. En la información que hoy publica nuestro compañero Pablo González en La Voz de Galicia, bueno, habla de que vosotros incluso, en el caso de que podáis desarrollar este proyecto aquí en Galicia, lo utilizaríais casi como un banco de pruebas para tratar de hacer algo parecido allá. ¿Qué sucede? En concreto en la autopista que une Dubái a Abu Dhabi, que creo que es un sitio en el que también hay casi tanta niebla como en Mondoñedo. Pues sí, es curioso, pero cuando nosotros hicimos, después de ver que el proyecto, bueno, tenía una mínima viabilidad, lo que hicimos fue estudiar qué es lo que había, ¿no? En lo que se llama el estado del arte. Y estuvimos buscando por todo el mundo y encontramos, entre otras cosas, estos casos que pasan en el Golfo Pérsico, que son nieblas muy localizadas, matutinas, muy espesas y que producen accidentes bastante graves de forma recurrente, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa sorprendente, ¿no? A nosotros sí que se nos hace muy atractivo el poder aprovechar esta convocatoria de fomento para comprobar que el sistema es viable, que el sistema es operativo y que de verdad proporciona la seguridad que nosotros creemos que puede proveer, y a partir de ahí pues poder desplegar el sistema en cualquier sitio donde haga falta. Es decir, nosotros creemos que puede ser el inicio incluso de un despegue de los sistemas de transporte inteligentes en España. Es decir, creemos que a partir de este pequeño germen podemos generar una industria bastante competitiva a nivel mundial, de hecho. Convertir casi esto en un laboratorio, de forma que esto se pueda expandir posteriormente. En cualquier caso, Miguel Ángel, ya para terminar, esto finalmente tiene que ver con un fallo en la planificación de las infraestructuras, supongo. Nos preguntamos, ya sé que esto no te compete a ti, pero supongo que esta pregunta también os la hacéis. ¿Cómo es posible que a veces se planifiquen las infraestructuras justo por los sitios en los que hay más problemas de niebla? Hablamos de la 8, pero podríamos recordar también lo que pasa históricamente con el aeropuerto de Peinador, que también fue construido en Vigo, en una de las zonas históricamente en las que más presencia de niebla hay. Finalmente, casi os aprovecháis, digamos, de los problemas que a veces tienen los ingenieros para planificar las obras públicas. Bueno, nosotros también somos ingenieros. Bueno, pues digo los que planifican las obras públicas. También cometemos nuestros propios fallos, digamos. Sí. Pero sí que es verdad que la ingeniería en parte es eso, en parte es el fallo, y del fallo se aprende. Otra cosa es que, bueno, pues los fallos en casos, en infraestructuras muy complejas, a veces hay detalles que se escapan y en este caso, bueno, pues, con resultados catastróficos, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que lo importante es destacar que el Ministerio sí que tiene la voluntad de, bueno, corregir el error, y tiene la voluntad de corregirlo rápido, además. Es decir, están dando unos pasos que realmente están dando unos pasos inéditos, en el sentido de que es la primera vez que se emplea esta figura para dar solución a un problema en el Ministerio de Fomento. O sea, para ellos es bastante novedoso y para nosotros es bastante agradablemente sorprendente que lo hagan así. ¿De qué plazos hablamos? ¿Cuándo pensáis que puede estar adjudicado el concurso? Yo creo que el concurso puede estar formulado en primavera, más o menos, a partir de la información que estamos proporcionando todos los que estáis concursando, aportamos una solución. El concurso yo creo que puede estar listo para licitar en primavera, y probablemente la intención del Ministerio es instalar los pilotos de prueba para el verano. Que viene. Miguel Ángel, en el caso vuestro, en el caso de Trilogic, ¿hablamos de una tecnología muy cara que va a encarecer mucho el coste que ya tuvo la infraestructura? A ver, es una tecnología relativamente cara. Relativamente cara, ¿qué quiere decir? Que recientemente creo recordar que se contrató la instalación de un segundo radar de tramo para, sí, efectivamente, para la calzada ascendente de la autovía, ¿no? El tramo afectado. Esto me parece que se licitó por unos 2 millones de euros. En nuestro caso, la solución final, estamos considerando que para el tramo de los 4 kilómetros sería algo más cara.
alrededor de algo menos de 4 millones. Pero bueno, dentro de las soluciones que se están presentando, es de lo más barato que encontramos. Bueno, pues Miguel Ángel García Abad, estaremos muy pendientes de ese concurso. Esto parece como que nos parece una solución más normal. Otra cosa que tiene que ver con ventiladores y cosas que también están encima de la mesa nos llaman un poquito más la atención. Muchísimas gracias por atendernos y a ver si finalmente la 8, la Autovía del Cantábrico, se convierte en ese banco de pruebas, en ese laboratorio que os permita extender esa tecnología por todo el mundo. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, buenas noches. Esperamos tener éxito. Bueno, gracias. ¿Algo que opinar sobre el particular, las nieblas? No, únicamente comentábamos antes, ¿no?, que hai moitos lugares de Europa onde hai bretemas parecidas. Outra cosa que aí haxa un erro de construcción evidente ou un accidente con un morto que é tremendo, pero noticias deste tipo hai moitas, por desgracia, e hai sistemas, non? No Val do Po, en Escania, en Alemania, hai un montón de chairas na Bacía de Monforte, o sea, hai moitos sitios en Europa onde pasan estas cousas. O que pasa é que eu creo que aquí están traballando con mala conciencia dunha obra moi mal feita, que o que fai é, digamos, por un lado se corta a infraestructura e polo outro, cando non está cortada, tens que circular a 100, ainda que xa sol, e senón as multas son tremendas, quer dizer que é un comportamento un tanto extraño por parte dos que regulan o asunto. Atención, isto de dos 2 millóns de euros por un radar de tramo. O sea, pero esto lo amortizan enseguida. Pero sí, realmente, sí, é bastante... No, e sobre todo que alguén toma unha decisión que logo ti pagas como contribuinte. Sí, es como que ponen todos los elementos para que tú caigas en una especie de trampa y a finalmente responsabilidade é do que pasa por ali. Yo creo que este es un caso, yo lo conocí un poquito esto porque algunas soluciones estudió el Departamento de Física de Fluidos de la Universidad de Santiago, ¿no? A ver, yo creo que aquí se producen algunas circunstancias que no son muy corrientes, que son, primero, las nieblas son de verano, que es cuando se producen las nieblas más potentes y, por tanto, tú puedes ir circulando por la carretera con toda normalidad y de repente encontrarte cortado con un muro. Y segundo, que son tan intensas que no se ve nada. De tal manera que el problema más importante no es ver la carretera, sino es ver los otros coches. Y para hacer eso mediante señales, o es un conductor absolutamente experto y está el tráfico absolutamente normalizado, o de lo contrario, eso es muy complicado. Y por tanto, ese es el... porque no vamos a ver si es posible que un experto atraviese la niebla con señales, sino si la circulación normal de la carretera que viene con los niños en verano, ¿verdad?, puede pasar por ese sistema. Hay algunos casos en los que se han tomado notas de eso, ¿no? Y un caso muy importante es el de los túneles de los Alpes, que son muy largos, y luego generalmente la mitad del túnel es falso túnel, es medio túnel, es decir, que están abiertos con ventanas por un lado, etc. Se producen nieblas intensísimas y, sin embargo, en los falsos túneles se circula igual que en los túneles. Bueno, este es el método que estudió la Universidad de Santiago. Es cierto que es un sistema caro, pero también es cierto que no tiene elementos de mantenimiento ni nada de eso si funciona. Y sobre todo tiene una cosa muy importante, que es que se puede probar. Y por tanto se puede establecer la funcionalidad antes de construir. Bueno, estaremos pendientes, como decíamos, de ese concurso que va a tratar de solucionar un problema que cada 2x3 está en los medios de comunicación y que sufren todas las personas que utilizan esa infraestructura. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Mucha política nos queda por delante de aquí hasta el 20 de diciembre, cuando tengan lugar esas elecciones, y una noticia que puede compartir con ustedes en exclusiva esta casa y que tiene que ver con los problemas que estarían apareciendo para conformar esa lista de la Marea Galega. Según hemos podido saber, aquí en Vía V hay algún que otro problema para que Beiras encabece esa lista, y la disensión vendría desde las propias filas de Anova. De una conversación telefónica entre Beiras y Pablo Iglesias surgió la propuesta de que el líder de Anova encabezase la candidatura de Unidad Popular. E el plantexoume a cuestión de que ti tes que dar un paso adiante, jodido, porque xa vaya, tú que le vas feito, pero é moito pedir, pero debías facelo. Si se considera que debo aportar, coa miña presencia, da xeito que sexa, non me nego a considerar reflexionarlo nese momento. Fue
el primer punto de acuerdo, aunque extraoficial entre las dos formaciones que lideran junto a Esquerda Unida este sujeto político a 7 bandas. Pero lejos de cerrar un asunto que parecía fácil, el debate se posterga, igual que se postergaba hace un mes. Ainda moi prematuro, non? Cando ainda estamos falando de que non temos artellado ese suxeito político para dar resposta á sociedade, pois eso quedará para un próximo paso. No es todavía el momento de los nombres según fuentes de la negociación. También Anova pospone el debate que le permitiría tener a su líder al frente de la candidatura. El futuro de Beiras se decidirá entre la rama más conservadora del nacionalismo, que apuesta por el liderazgo de quien lleva décadas siendo un referente, y un sector que prefiere que Beiras se quede en Galicia, ante el riesgo de que no se consigan los 5 diputados necesarios para tener grupo parlamentario propio y evitando así que el líder acabe difuminado en un grupo mixto en el Congreso. El debate no es menor. La última vez que Anova discutió sobre candidatos en las elecciones europeas acabó en una escisión, la de Cerna. Beiras perdió amigos personales y su partido una diputada autonómica. Ahora se quiere evitar el conflicto, pero el tiempo apremia. A mediados de noviembre se acaba el plazo. Antes Anova debe decidir si propone a Beiras como cabeza de cartel una vez más. Para muchos es el candidato idóneo. No se sabe si lo es también para los suyos. Bueno, pues noticia relevante que tiene que ver con algo que está pasando en estas horas, con reuniones que se están celebrando. Sabemos que hay problemas para que el Bloque Nacionalista Galego se incorpore a esa candidatura de unidad que se ha venido en llamar. Prácticamente confirmado que ese acuerdo no se va a producir, pero la noticia de estas horas, como decíamos, tiene que ver con los problemas que Beiras estaría teniendo para encabezar esa lista por la provincia de A Coruña. Se dio casi por descontado durante mucho tiempo y la disensión parece que provendría de las propias filas de Anova, que no acaban de ver claro que este sea el nombre más idóneo. Así que empiezo por orden. Lourenzo Fernández Prieto, yo no sé cómo ves esta posibilidad de que desde Anova se esté cuestionando la idoneidad de Beiras para encabezar este proyecto político. A ver, eu creo que esta cuestión en todo caso ten que ver, esta cuestión de Beiras tería que ver coa imposibilidade dunha candidatura unitaria, ¿no? E con algo que se decía na información. Si Beiras encabeza unha candidatura de todos os grupos que podían conformar esa unidade, que están nesas dúas plataformas, eu creo que esa sería unha candidatura moi exitosa que permitiría ter un grupo parlamentario e, efectivamente, non é o mesmo que Beiras estuvera, como se decía na información, pois que fora un diputado entre 3 no medio de un grupo mixto, ¿no? E eu creo que a cuestión, justamente, empezando polo máis importante, onde está esa aparente imposibilidade para unha candidatura unitaria, ¿no? Que non está explicada. Pero teño a sensación de que non vai tanto por aí a noticia de última hora, que ten que ver con que parte da Anova cree que Beiras non ten que ser o candidato. Sí, pero insisto que eu creo que ten, a información que teño creo que ten máis que ver con este asunto, ¿no? Coa falta dunha candidatura unitaria, que non está explicada, ademais, e no que Beiras eu creo que ainda ten algo que decir ao longo desta semana, porque despois desta semana se acaba o asunto. E esa imposibilidade que non está explicada, que a mí me chama a atención, e sin embargo creo que está bastante clara, quero decir que o motor do BNG parece que nunca estuvo a favor desta posibilidade e a executiva do BNG, que non é exactamente o mesmo que o seu motor, polo que se ve, parece que tampouco, non? E eu creo que isto está xenerando unha frustración que vai máis alá de Anova e de... É dicir, hoxe e mañá e esta semana vai haber bastantes movimentos, me parece, nas bases do nacionalismo que van a ter bastante importancia, teño a impresión, non? Hai moita xente que se estuvo movendo, hai moitos alcaldes, hai moitos cargos que estarían sí. Eu creo que a estas alturas todo ese mundo estaría encantado con un Beiras candidato. E iso sería moito máis importante que se no seu partido, que é relativamente pequeno, eso ten algún problema. Ti fías o éxito, o posible éxito desta iniciativa a presenza de Beiras? Quero decir, isto iría mellor para eles con Beiras que sin Beiras? Eu creo que esa candidatura sería moito máis creíble, acumularía moitas máis forzas e tería moitas menos dúbidas con un candidato como Beiras. E eu creo desde hai moito tempo. Unha cosa que me guste máis ou menos ese candidato, pero creo que a estas alturas, neste momento, nesta conxuntura, é así, non? Porque aquí hai unha cuestión de ambición, e Beiras ten esa ambición. E a ambición é ter un grupo parlamentario cando se vai decidir, en Madrid, cando se van decidir cousas moi importantes que van a afectar a este país. Eu creo que o que hai detrás esa, e a posición de Beiras permite, garantiza e favorece esa ambición. Bueno, recordemos que ¿sí? Perdona, no, e o outro, que é dicir que a outra posibilidade que se está barallando de dúas candidaturas, bueno, creo que detrás de eso hai medos, hai seguridades de pequenos grupúsculos no sentido que falábamos antes, hai a dúbida de que se pode sacar algún diputado por uns e por outros, e efectivamente non se vai sacar, mas que se van a pelear dúas candidaturas por conseguir algo, sin ningún tipo de ilusión. Beiras,
concentraría, creo eu, a estas alturas, esa ilusión. Bueno, recordemos, decía, que en la pequeña biografía, en la pequeña existencia de ANOVA, pues han tenido ya las suyas. En un momento determinado se produjo una escisión entre un grupo de responsables, de militantes de ANOVA, encabezados, digamos así, por Martiño Noriega, y otro grupo de militantes encabezados por otro grupo de personas, bueno, que finalmente decidieron crear esa corriente que se llama CERNA. Aquí somos pocos, pero hay para todo, hay para corrientes internas incluso. Miguel Anxo. A ver, que isto é unha cousa complexa no sentido de que ti fas un revoltallo de partidos. Ese revoltallo de partidos, despois, cando vai a Madrid, que vai votar no Congreso? Vai votar o que diga Marea Galega, porque aí está, xente de Izquierda Unida, xente de Podemos, xente de Cerna nacionalista, da Nova, de Cerna... Pero o papel de Beiras en todo este potaje... A Nobel, Beiras, si ali el lidera eso, o que pasa é o que queda despois. Además, sempre poden leválo para lá e traerlo para cá despois, é que eso non é a primeira vez que o veo. É dicir, poden leválo para España, despois, cando se galegas, leválo outra vez así, non creo que haya problema. Eu creo que arrastraría moi ben e sería unha imaxe de cohesión. Además, eu creo que a lista que fora Beiras nela sería que ganara con diferencia. Xa se viu en Galicia. Bueno, a ver, Xosé Luis, ti como ves, insisto, falouse, casi se deu por descontado en todo este tempo que Beiras iba a ser o número 1 desa lista. Eu non sei como ves ti. Pero eu fundos que o dei tamén por descontado no suposto de que houbera unha lista unitaria. Creo que non habendo a lista unitaria, é probable que Beiras non sea o candidato máis idóneo para facer unha loita interna e para que se poña en cuestión a súa posición mezclada nacionalistas con non nacionalistas frente a outra nacionalista e que, por tanto, por decirlo de alguma maneira, haxa un desgaste para Beiras extraordinario. Pero ti alguna vez pensaches que iba a haber unha lista unitaria? Non, eso é outro tema. Vamos a ver, eso solo oín... Cando falamos de lista unitaria, metemos o bloque tamén, lógicamente. Explico perfectamente. A ver, eu eso oín que querían facer unha lista unitaria, e oín durante bastante tempo que eso faltaballe pouquiño para estar. E eu digo, se hai eso, non hai outro líder posible que teña a capacidade de compactación e valga a redundancia de liderado para levar eso adiante. Se non hai eso, os problemas desaparecen, son outros distintos e aparecen incluso problemas novos que aconsellan non ir. Por que eu creo que non pode haber listas? Porque todos os partidos que teñen posibilidades de alcanzar algún resultado non queren fundir ese resultado posible nunha amalgama que sería inoperante de todo, como recordaba Miguel hai un pouquinho. É dicir, os partidos prefieren tener menos diputados, pero que sean utilizables con características de coaligables, para manter maiorías ou para o contrario, para facer oposicións, pero que sean absolutamente coherentes e tal, que non ter moitos diputados, que despois cada un sea de seu pai e de súa nai, e que sea imposible utilizalos para ningún tipo de política. E por iso eu creo sempre que as coalicións só poden ser de partidos íntegramente coherentes. Non é que as coalicións sempre son de partidos distintos, pero ten que haber unha coherencia. Por iso eu creo, por poñer un exemplo, ainda que non se me preguntou, eu creo na coherencia entre unha coalición do PP con Ciudadanos e creo moi pouco nunha coalición PSOE con Ciudadanos, porque creo que nun caso hai unha coherencia intrínseca enorme e no outro non hai. E creo que cando eso se multiplica por 3, por 4, por 5 partidos, é un problema moitísimo máis claro e que, por tanto, non tiña moito sentido, non ten moito sentido nunha política deste tipo a unidade. É o modelo. Bueno, enseguida escucho vuestra opinión, pero entre las personas que se están pronunciando en estas horas sobre esta famosa candidatura, hoy se publicaba un nuevo manifiesto, en este caso firmado por personas como Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, Suso de Toro, Manuel Rivas, Rosa Neiros, Pilar Fernández Uxía, Xurxo Souto, Xosé Luis Armesto, Freixanes, Federico Pérez, María Reimóndez, Alfredo Conde, Manuel Bragado, Enrique Monteagudo, Xoán López Facal, Margarita Ledo, Dioniso Pereira, Ubaldo Rueda, Teresa Navaza, Vítor Vaqueiro, Miguel Anxo Murado, Xavier Paz, Xosé María Álvarez Cacamo, Xosé Manuel Pereiro, Pepe Barro, Francisco Fernández Naval, Xerardo das Airas Balsa, que básicamente viene a decir lo siguiente: reclama que se llegue a un acuerdo para que se presente esa candidatura única e, en concreto, leo 3 líneas: a ruptura do proceso aberto de creación dunha candidatura unitaria que consiga para o noso país un grupo parlamentar propio no Parlamento Español, levantada sobre os nosos problemas e necesidades e cun ambicioso programa social, é unha derrota que non queremos aceptar. A cidadanía galega interesada na creación desa candidatura tamén ten dereito a opinar. Nos facémolo para exixir un último esforzo urxente. Pedímosvos aos partidos, plataformas e todo canta entidade que o desese volver sentar a falar para acordala.
como decimos, parte de ese texto que hoy se hacía público y que se suma a todos los manifiestos, manifestaciones, valoraciones que se están haciendo en estas horas. Manuel. Pois eu creo que sería un enorme error que Beiras non fora o candidato, non? Si alguén dentro desa candidatura que agora está máis formalizada vense xa dentro do seu partido ou dos outros que están coaligados por unha cuestión a Beiras, eu creo que entende pouco de estrategias electorais. Beiras é a referencia política dun movimento poderoso que hubo en Galicia, non? Unha experiencia política de coalición entre 5 ou 6 partidos que coallou e que hoxe goberna nas 3 cidades máis importantes de Coruña, da provincia da Coruña, e Beiras é a referencia deso, porque o ten traballado e ganado a pulso. Beiras é unha referencia tanto no eido do nacionalismo, porque ele é un dos pais do nacionalismo moderno, pero tamén nos procesos de esquerda de transformación da sociedade. Beiras fai moitos anos que é un altermundista e participa activamente nese movimento. Eu non sei se credes que Martiño Noriega, Xulio Ferreiro e mesmo Jorge Suárez poderían ser alcaldes nestes momentos de Santiago, Coruña e Ferrol sin o experimento previo de Alternativa Galega de Esquerdas. Quero decir, digamos que sin... E sin a presencia de Beiras nese experimento, vamos. Beiras e sen Paulo... Claro, es que esta componente é Ague, Beiras, Pablo Iglesias, os movimentos 15M, todo eso que surgiu, eso é o que está detrás deste movimento, e por eso dificulta unha candidatura donde este todo o mundo, porque eso leva varios anos avanzando, non? Eu creo que Beiras é unha referencia absoluta, además Beiras é un orgullo para este país. Eu como votarei a esa candidatura, estaría encantado de poder votar a Beiras, porque Beiras iba a representar un orgullo para o país como diputado no Parlamento Manuel. Vamos a ver, Beiras, desde logo, o principal activo electoral que pode ter unha candidatura dese tipo, foi o que conseguiu no seu día que o Bloque fora a segunda forza política de Galicia, unindo de alguna maneira electoralmente o voto de esquerda e o voto nacionalista. Eso para min é claro e sería moi pouco pragmático renunciar a Beiras nese sentido. Para min o que aparece neste momento é algo que estaba reprimido nas municipales. Temos que retrotraernos a ese momento. Nas municipales, Podemos renunciou a presentarse, pero deixando ben claro que non iba a renunciar a súa marca nos procesos electorales posteriores. Eso foi o que fixo posible as mareas. E agora non é posible unha marea porque Podemos non renuncia a súa marca. Creo que non estás ben informado. No, vamos a ver. É o obstáculo fundamental... En Cataluña xa teñen un nome, non? Si eu teño a sensación que nestes momentos esa parte está resolta, digamos, non? Esa parte. Non teño tan claro que este resolta. E eu creo que o que aparece, bueno, a postura do Bloque sempre foi coherente. O Bloque sempre dixo que non aceptaría unha solución que non pasara por un grupo propio. En calquer caso, entonces, o tempo corre en contra de todo este proceso. Moi brevemente, por favor. E do éxito electoral. O problema destas cosas que todo o mundo pensa que ganou el. Depois non ganou el. E estamos vendo o grupo parlamentar de Axe en Galicia xa ten varias baixas. O grupo mixto posto que, por exemplo, cando foi das mareas decía, os nacionalistas pensamos, ganamos nós, mira que aí hai un nacionalista, e os de esquerda decían, non, isto é claramente un proxecto de esquerda altermundista, e os outros dirían que é un proxecto tal... Ao final todos pensan que gana, pero cando chegan a realidade gana un deles, non ganan os dous, e ao final empezan a ver as friccións. E neste problema... Un pouco plural, Non, é que non é plural, é que son, como di Barreiro antes, son partidos distintos, son lógicas distintas, e todos ao final van querer mandar. E cando chegue Podemos a Madrid, e estos de Galicia teñen que votar en contra del, veremos que pasa despois. Hai un matiz, deixa que che diga, porque Tito creo que o insinuaba. Eu creo que si hai unha candidatura de Podemos, hai unha candidatura das Mareas, hai unha candidatura por interés de partido, ter diputados controlados, pois é posible que entre todos eles teñan un ou dous diputados. Pelearán por dous diputados. Entre todos. Se houver unha marea de todas as forzas, incluindo o BNG, con Beiras de candidato, esa é a segunda forza política en Galicia, a segunda forza, claramente por diante do Partido Socialista, e con 7, 8... Quanto dura en romperse? Espera, 7, 8 diputados, non? E, por lo tanto, podría haber diputados de Podemos, do BNG, de Esquerda Unida,
de Anova, etc. No interés propio dos partidos, se non son parvos... Precisamente por eso el Partido Socialista, que es confesional en la intimidad, ya hizo los sacrificios oportunos para que se rompiese todo la esto. noticia de esta Es el tarde, gran en cualquier beneficiado de esta caso, la situación. noticia de esta tarde, en cualquier caso, y estoy de acuerdo cerrado, tiene que ver con Portugal. Como sabéis, probablemente algunos de vosotros, los socialistas portugueses, acaban de suscribir un acuerdo con el bloque de izquierdas y con el Partido Comunista para gobernar en Portugal. Así que un acuerdo de esta misma tarde y que tiene que ver con lo que va a pasar en el país vecino. Finalmente, gobierno de progreso, a pesar de que las elecciones las ganó quien las ganó. Mira, o primeiro ministro de Portugal, o sea, o primeiro ministro nomea o presidente, e o presidente pode disolver outra vez as Cortes, Ve que estás pronosticando esa información de Cavaco. O sea, pode facer como o Besteiro. Digo que pode disolver as bueno, Cortes. pero en sin volver a en principio no. Vamos, en principio un acuerdo estable de momento, a ver qué sucede después. Yo creo que Pasos es el gran beneficiado de esto. Sí, porque ¿no? claro... La siguiente es arrasa, quieres decir. Claro, ¿no? porque él se va ganando, Claro. y como esto no puede funcionar de ninguna manera, pues... Pero por que, o sea, as coalicións non funcionan, as agrupacións non funcionan, pero a mellor sí, a mellor funciona. Díxame A ver, que... sería a primeira vez, é moi novedoso, sería a primeira vez que gobernase o Partido Comunista portugués, o cal xa me parece un gran... O sea, que queiran estar aí me parece unha enorme novedade, e ten moitos elementos en contra. O Bloco é unha forza progresista, moi plural, republicana, que pode entenderse co Partido Socialista. Pode salir mal, pero que parece que queredes que se haya mal. No. Lo que estamos diciendo es una cosa mucho más simple, que es que el Partido Socialista está en el fondo bastante de acuerdo con Pasos en el sentido de cómo hay que resolver la crisis, y los otros están absolutamente en contra de cómo hay que resolver la crisis. ¿Veis Y por algo tanto, no se puede hacer ¿veis lo algo parecido el 20 de diciembre en España? Fernando, hai Siriza, hai que cambiar de opinión, que Siriza está que vai xo huir os colexios privados, hai que defender a Siriza aquí neste colexio. Déxame que un tema sobre Portugal porque creo que é moi relevante, ten que ver con España. Primeiro que a mí me encanta esa idea. Eu cando vin o resultado das eleccións non entendía o asunto, porque nesas eleccións o partido da dereita tuvo unha derrota tremenda. Baixou... Solo ganou. Baixou 20 puntos. Manuel, a ver, poñemos perdeu votos, pero foi a lista máis votada. Espera, era a lista máis votada, pero tiña o 50% dos votos, e tiña maioría absoluta no Parlamento. Tamén era o Partido Comunista Italiano durante... Baixou ao 30% dos votos. Pero por esa regla de tres, Manuel, eles que foron... Pero por esa regla de tres... O que gana as eleccións é o que conforma goberno, é o que gana as eleccións. Os demais son os derrotados. Pero Manuel, por esa regla de tres que ti estás esgrimindo, o fracaso tamén é dos outros, a oposición, que a pesar de que a dereita foi a que xestionou a crise, dolorosísima, non foron quen de sacar máis votos. Como que non? Moitos máis. A suma dos votos. A suma, bueno, vale, perfecto. Claro, a opción ideolóxica, quer dizer que a xente, aí había dúas opcións. Gañaron no sentido por apoialo a él, gañaron no sentido de que por primeira vez se atreven a gobernar todos xuntos. A ver, es que tenemos que fórmula a esquerda para xestionar a crise e facer os recortes. É o que está facendo a actual Siriza en Grecia. Facer os recortes son mellores estes, Como foi mellor o PSOE para facer a reconversión naval. Dejadme que hagamos un pequeño experimento, después nos vamos a publicidad, y quería, por favor, recuperar lo que hoy declara Joseph Stiglitz, como saben, uno de los premios Nobel de Economía que tanto ha opinado sobre la crisis europea y española, lo que dice en una revista un poco casta, en Vanity Fair, que dice de todo. Lo vamos a ver enseguida, pero antes, experimento que hemos hecho en la calle. ¿Hasta dónde llega la credulidad de los ciudadanos en relación con la política? Eterna, infinita. La política española se ha instaurado en los últimos años en un constante proceso de cambio. Nuevos partidos políticos, idas y venidas y continuas transformaciones. Hoy hemos salido a la calle para realizar un experimento de política ficción, un experimento que nos va a ayudar a situar nuestro umbral de asombro ante las maniobras de la clase política española. ¿Qué le parece la noticia de última hora que dice que Feijóo va a sustituir a Rajoy al frente de la lista popular para ser presidente del gobierno? Pues no sé, en todo momento dijo que no. No lo he visto, no lo conozco. Yo creo que es una equivocación. Vergüenza ajena, no, el PP en general. La que van a llevar no está en los escritos. Las últimas encuestas sitúan a Beiras con posibilidades de ser presidente del gobierno. ¿Cómo lo ves? Pues no estaría mal. Bueno, eso es un coño. ¿Quién? Beiras. Hombre, me parecería un poco irrisorio, ¿no? Declaraciones de Abel Caballero ha asegurado esta tarde que su ciclo en Vigo está terminado y que le gustaría presentarse alcalde en la ciudad de La Coruña.
Hombre, no creo que sea cierto, no lo sé. Pues no sé qué decirte, la verdad soy apolítica. Mire, hemos salido a la calle para valorar la noticia del referéndum por la independencia de Galicia del próximo 17 de mayo, no sé qué les parece. Casi no voy a opinar. Yo estoy a favor de España toda junta. 3 opciones además, una sería la independencia, otra quedarnos en España y la última sería anexionarnos a Portugal después de una independencia. Ya me quedaría en España. España, tú, ella portuguesa, ella tira por su tierra, cada uno. A mí me encanta que Galicia se va junto a Portugal. 17 de mayo. Lo voy a apuntar ahora a la agenda. Yo no me puedo separar de mi mujer y pretender seguir acostándome con ella los jueves y los viernes. No sé cómo valoras el anuncio de Mariano Rajoy, dice que definitivamente no se presenta a presidente del gobierno y que podría optar a la presidencia de la Xunta. Pues la verdad non vi o anuncio. Quizás sea demasiado precipitado. Mariano Rajoy. Sí, Mariano Rajoy. Yo de mi parte no le daré mi apoyo. Por Dios. Surrealista. Valora el último fichaje del Partido Popular, Martiño Noriega, actualmente alcalde en Compostela por Compostela Berta, a las filas populares. Estás de coña. Yo no saldría a la calle. La propuesta del PSG a PSOE, que quiere cambiar la rosa por un percebe. Parece un motivo más gallego. Pues mira, hombre, el percebe alimenta. Oh, yo quiero percebe. Me quedo con la rosa de toda la vida. Bueno, un fenómeno. Pero esto va en serio. Es un cachondeo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no me digáis que no está bien el percebe en el puño, ¿no? En fin, vamos a publicidad, enseguida volvemos.